Hola, bienvenido. Qué importante es saber desplazarnos en el escenario de manera adecuada. Es importante conectar con las personas que nos rodean. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy ampliaremos el tema del desplazamiento por el escenario. Hoy veremos lo que les enseñé en la clase anterior, pero especificando cada punto del escenario. Y lo verán de forma gráfica, la explicación que le di en la clase pasada. Es importante que entendamos en qué parte está el proscenio y en qué parte está el telón y la pared. Como lo ven en la gráfica, el proscenio es donde termina el escenario y comienza el público. Y el telón y la pared es la parte de atrás del escenario. Si caminamos desde abajo derecha hasta derecha arriba, nos encontramos con el público. Si caminamos desde abajo derecha a derecha arriba, nos estamos dirigiendo desde la parte cercana a la pared o el telón hasta la parte cercana al público. En cambio, si retrocedemos desde izquierda arriba hasta abajo izquierda, en retroceso, nos encontramos con el telón y con la pared. Estábamos cerca del público, en izquierda arriba, y si retrocedemos abajo izquierda, nos encontramos con el telón y con la pared. Es una explicación sencilla y fácil de entender. Los puntos de izquierda arriba, centro arriba y derecha arriba son los puntos que están cercanos al público. Los puntos de centro izquierda, centro y centro derecha son los puntos centrales del escenario. Y los puntos de abajo izquierda, abajo centro y abajo derecha son los puntos que están cerca del telón y de la pared. Ahora detallemos qué puede provocar cada punto del escenario con el caminado, el desplazamiento de forma consciente. Por ejemplo, tú sabes que vas a hacer una dinámica grupal que está relacionada con las emociones. Tú simplemente, cuando tú tienes sincronía con tu cuerpo y con tu mente, estás a punto de decir eso, de decir esa dinámica que está relacionada con las emociones, simplemente te diriges a la parte derecha de arriba de tu escenario. Y listo, simplemente cuando vas a decir eso, esa dinámica que está relacionada con las emociones, de forma automática me dirijo a la parte derecha, a mi parte derecha de arriba en el escenario. Y en ese punto empiezo a realizar la dinámica que involucra las emociones, que pueden ser estrategias grupales relacionadas con una emoción, sentimientos, meditaciones, cantar, bailar. Esa clase de actividades las puedo hacer en el punto de derecha arriba. Si tú sabes que vas a hacer una actividad de esa, simplemente te orientas y te diriges a tu parte derecha de arriba del escenario y listo. Dibujar. Área para realizar movimientos en el público. Es el área indicada para que tú realices esas acciones que hacen que el público se mueva, se levante de sus asientos. Si tú quieres realizar esas clases de dinámicas, debes dirigirte al punto de derecha arriba. O, por ejemplo, cierren sus ojos. Cierren sus ojos.
Imagínense en este preciso instante el momento más feliz de sus vidas. Un momento de triunfo, un momento de gloria. Recuerden ese momento preciado y sosténganlo en su corazón. Sientan cada parte de ese momento. Para hacer esa clase de dinámicas me dirijo a derecha arriba. Dinámicas que involucren una acción del público relacionada con una emoción. Continuamos. El punto de centro derecha nos puede servir para transmitir una historia, un cuento, una anécdota personal relacionada con las emociones. También nos puede servir para destacar una expresión o una emoción determinada. Por ejemplo, estás contando una historia y en esa historia tienes que hacer un gesto característico, una expresión determinada, una expresión llamativa. Te puedes dirigir a ese punto que es centro derecha para contar esas historias, cuentos, anécdotas que estén relacionados con las emociones. Ese momento en que quieres destacar tus expresiones corporales y tu voz son perfectos para dirigirte a centro derecha. Por ejemplo, vas a contar una historia de superación personal ante una enfermedad. Te diriges a centro derecha. Vas a contar una historia, una anécdota de victoria ante lo que parecía un fracaso. Esa clase de historias o cuentos o anécdotas los puedes hacer en centro derecha. En el punto de abajo derecha, se recomienda que sean los puntos de cambio, es decir, paso de un tópico a otro. Digamos que estaba hablando de un tópico emocional en la columna derecha. Se recomienda que me dirija a abajo derecha para iniciar todo. Otra vez, es decir, para cambiar de tópico, despeje y transición, cambiar de tópico. Estaba contando mi historia sentimental de cómo superé la enfermedad y luego quiero decir unas estadísticas y me quiero dirigir a la columna izquierda, a la parte izquierda del escenario simple, retrocedo, llego a abajo derecha y luego me dirijo por los puntos de abajo hasta llegar a abajo izquierda y luego subo al punto que yo desee. Eso es lo recomendable. Pero si usted quiere hacer otra clase de transición, también es posible. Pero se recomienda que regresemos a los puntos de comienzo, que son los puntos de abajo. Que como lo expliqué en otras clases, es una cuestión de prosemia, el por qué comenzamos en abajo centro. Entonces todos los puntos de abajo son puntos de inicio, cierre, cambios de un tópico a otro. Repito, abajo derecha nos sirve para cerrar ese tópico que está relacionado con las emociones, con los sentimientos y pasar a otro tópico y luego dirigirnos a otro punto. Hablemos del punto de la columna central centro arriba. Habíamos hablado que este punto es contundente, es enérgico. Por eso lo utilizan los políticos. Usualmente suelen colocarse en centro arriba o en el centro, porque son puntos contundentes, enérgicos, de mayor atención, porque son puntos que están en el área central del escenario y están cerca del público. Dinámicas motivacionales que desaten el instinto del ser humano. Arengas enfocadas en el miedo, placer, pasión y odio del público.
asuntos importantes. Si usted quiere decir una información relevante, una información trascendental, una información que debe ser escuchada, usted se dirige a centro arriba. Si usted quiere inspirar o motivar a sus personas a lograr un fin determinado, usted se dirige a centro arriba para hacer su arenga con el público, que desaten el instinto del ser humano. Como lo vimos anteriormente, los discursos se basan en su poder de persuadir y convencer. Y la persuasión es lo que las personas sienten y lo que tú le haces sentir. Y de la capacidad que tú tienes para entender lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, los políticos saben que las personas tienen odio o resentimiento por un grupo de personas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos transmiten un mensaje en contra de ese grupo de personas. Esa clase de mensajes basados en el odio, en el amor, en la esperanza, en el miedo, lo podemos hacer en centro arriba. El punto del centro. Mensajes a transmitir. Información académica que requiera una gran concentración de la persona. Frases complejas, conceptos difíciles de comprender. Si nosotros queremos que una frase o un mensaje sea recordado, nos podemos dirigir al punto central. Si nosotros queremos que esa frase o mensaje tenga un gran impacto, debemos dirigirnos al punto central porque es el punto de mayor atención en todo el escenario, porque es el centro del escenario. Se podría caminar diagonal. ¿Cómo hace Victoria? Diagonal. ¿Te refieres a ir desde abajo izquierda, centro, a derecha arriba? Si es así, no. No deberías ir en diagonal para evitar cruzar las piernas y tener un desplazamiento elegante. Repito, si tú te ubicas en el punto central, es porque quieres que esa información sea grabada en la mente de tus oyentes para que esa información la asimilen, la entiendan y se puedan concentrar en tu mensaje. Es decir, si tú tienes un mensaje un poco complejo, tú te diriges al punto central para que esas personas puedan captar ese mensaje, porque vas a aprovechar el poder de atención que tiene ese punto para que las personas entiendan ese concepto, esa idea que puede ser compleja. También puedes acudir a ese punto para que una frase o un mensaje quede grabado en la mente del oyente. Y regresamos a bajo centro, que es un punto de cambio. Yo quiero cambiar de mi arenga emotiva, motivacional y de mi discurso que requiere un alto grado de concentración. Yo quiero cambiar de eso a la columna derecha para contar una historia o una anécdota emocional. Entonces, yo me dirijo a mi punto original de abajo centro. Y luego me dirijo a abajo derecha y luego subo hasta centro derecha, que es el punto que me interesa, porque estoy realizando mi cambio de tópico. Es decir, el punto de abajo, los puntos de abajo nos sirven para cambiar. Es decir, cierro mi tópico en ese punto de abajo centro e inicio mi nuevo tópico en el punto de interés. ¿Cuál es mi punto de interés? Abajo derecha. Cierro mi tópico de discurso motivacional, inspirador, en abajo centro. E inicio mi siguiente discurso, que es la historia conmovedora
en abajo derecha y luego me ubico en mi punto de centro derecha. Luego continuamos con izquierda arriba. Ahora nos enfocamos en la columna izquierda. ¿Cuáles son los mensajes a transmitir? Dinámicas relacionadas con la lógica, con el pensamiento, con la reflexión, con el análisis. Puedes decir una analogía o una pregunta retórica, o puedes preguntarle al público sobre diversos temas. Por ejemplo, en este punto del escenario, tú puedes preguntarle al público sobre el contenido, sobre la información. ¿Qué es la oratoria para ti? ¿Cuál es el concepto de la oratoria? Ese punto yo lo utilizo para realizar actividades que requieran análisis, que requieran reflexión de la propia persona. Punto focal de centro izquierda. Nos puede servir para transmitir argumentos. Por ejemplo, la oratoria te puede cambiar la vida porque cuando tienes concentración en el escenario, eso te permite tener concentración en otras áreas de tu vida. Esa área es especial para decir argumentos, estadísticas, resultados, teorías, mensajes de profundo análisis, ejemplos, analogías, figuras retóricas, reflexiones. El 7% de la comunicación corresponde con las palabras, el 38% con la voz y el 55% con nuestro lenguaje corporal. Ese punto es ideal para las estadísticas, para las teorías, los argumentos. Por ejemplo, usted quiere decir un argumento conspirativo, usted se dirige a centro izquierda. Usted quiere hacer una analogía, un ejemplo de un suceso, usted se dirige a centro izquierda. Usted quiere decir figuras retóricas, usted se dirige a centro izquierda. Pero este punto es ideal para esta clase de figuras retóricas como una persona inteligente no es una persona sabia, pero una persona sabia siempre será una persona inteligente. Esa clase de figuras retóricas nos pueden servir en ese punto de centro izquierda. Pero una figura retórica como blanca como la nieve nos sirve en el otro extremo que es centro derecha. Porque ya es una figura retórica asociada con una emoción, con la creatividad, con la imaginación y por eso está en la columna derecha. En cambio, si es una figura retórica enfocada en el pensamiento, en el análisis, en la reflexión, es en centro izquierda. En el punto de abajo izquierda. Es un punto de cambio. Yo estaba diciendo mi estadística en centro izquierda y yo quiero pasar a centro arriba para dar mi discurso, mi arenga y motivar a las personas. Entonces, ¿qué debo hacer? Llego a abajo izquierda, luego cierro mi tópico en abajo izquierda e inicio el nuevo tópico en abajo centro y luego me dirijo al punto que yo deseo. Para concluir el día de hoy, quiero decirte que el asunto del desplazamiento en el escenario con la práctica sucede como algo natural. Imagínate que estás aprendiendo a andar en bicicleta. ¿Cómo es el principio de ese aprendizaje? Primero,
te caes una y otra vez, pero sigues, sigues y sigues hasta que aprendes y andas en bicicleta. Y luego sucede como algo natural. Lo mismo pasa con la respiración diafragmática. Al inicio es difícil, pero luego cuando lo entiendes, es un proceso natural. Lo mismo ocurre con el escenario. Al inicio puede parecer complejo, pero cuando lo aprendes y lo practicas, es tan simple como voy a decir este discurso que está relacionado con las emociones, me dirijo a la parte derecha del escenario. Voy a decir este discurso que está relacionado con la reflexión, con el análisis, con la lógica, me dirijo a la parte izquierda. Quiero decir un discurso que requiera concentración, me dirijo al centro del escenario. Es tan simple como tener sincronía entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Recuerden que la palabra hablada es un arte y nosotros somos los artistas que tocarán los corazones de las personas que nos rodean. Tú tienes el poder y el dominio de tu cuerpo, de tu desplazamiento, de tu habilidad mental. Así que no te dejes engañar y no te digas a ti mismo, no puedo, porque sí puedes y puedes lograrlo de manera excepcional. Tu cerebro tiene esa capacidad, siempre la ha tenido y eso te ayudará, te impulsará, te guiará, pero debes confiar en tus capacidades, debes estar dispuesto a practicar, debes estar dispuesto a fracasar para aprender y crecer, porque si no estás dispuesto a fracasar, no puedes aprender y no puedes crecer. Debes atreverte a subirte al escenario y hacerlo con seguridad y con dominio. Y no detenerte por las adversidades. Debes continuar adelante. No puedes dejar que un pequeño error o que tu mente te afecte. Tú debes continuar con tu discurso. Y tu cerebro te dará la solución que necesitas. Pero debes atreverte y seguir focalizado en el mensaje que quieres transmitir, lo que realmente sientes y lo que quieres decir, para que tus palabras tengan impacto, tengan poder y tengan dominio. Hablar en público es más que simplemente estar en un micrófono y decir cosas. Se trata de sentir lo que dices con propósito, con determinación, con objetivo, con un para qué definido. ¿Para qué voy a hablar? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? Encuentra las razones para hablar en público y te aseguro que tus palabras no te serán esquivas. Pero debes encontrar tu motivación, tu razón, tu para qué. ¿Para qué me voy a desplazar? ¿Para qué voy a utilizar esa figura retórica? ¿Para qué voy a aumentar la voz y la voy a disminuir? ¿Para qué voy a cambiar de emocionalidad a lo largo de mi discurso? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi razón? Las preguntas que te haces son las preguntas que tienen la mejor respuesta. Así que habla desde tu poder interno. No calles la voz del orador de alto impacto que yace adentro de ti. Muchas gracias por acompañarme. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios.
levante la mano si usted quiere intervenir el día de hoy. Jenny Vázquez Calderón. Jenny Vázquez Calderón. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Ok, yo tenía una preguntita. Bueno, primero que nada, no sé si lo explicaron el sábado, porque desde el sábado he tenido problemas con la señal, ha sido un poco intermitente y todavía no he podido ver esa clase. Pero pude ver lo que usted explicó ahí al final y ahora esta clase que hoy me amaneció mejor en internet. Pero yo quería preguntarle, profe, si en todo discurso que se dé, es necesario usar los 9 pasos. Es decir, ¿hay algún discurso que amerite no usar o omitir alguno de los pasos o eso es imprescindible? O sea, ¿se puede dar ese caso de que no se usan los 9 o siempre tienen que Eso estar? depende del escenario. Por ejemplo, si es un escenario circular, entonces debes estar rotándote por todo el escenario porque tienes público atrás y no puedes evitar Ok. darle la espalda, entonces tienes que estar rotando. Depende del escenario. O, por ejemplo, estás en un atrio, en un podio, y no Ok. puedes desplazarte de ese podio porque tienes un espacio reducido. Puedes intentar desplazarte un poco en ese podio y si puedes salirte del podio, pero si no tienes otra opción que estar limitada al podio, entonces debes compensarlo con tu expresión corporal. Ok. Y otra cosa que le quería comentar, bueno, últimamente he tenido un poco problemas con el internet, pero para poder ver la clase y entenderla a gusto, pues y me gusta de hecho repetirlas. Cuando usted estaba hablando de los territorios, de los 4 territorios, ahora que estamos de manera virtual, puede ser que nazca un territorio virtual, porque yo he visto videos en YouTube, he visto youtubers que cuando van a hablar prácticamente están encima de la cámara y yo personalmente dejo de ver el video porque me siento invadida, o sea, no me gusta. Me incomoda esa cercanía a la cámara. Ahorita no puedo encender la cámara para que vean que sí, o sea, poder ¿Cómo mi así, cara, Jenny? cuando hablan y es muy cercano la cara hacia la cámara, eso incomoda. Virtualmente hablando, por lo menos a mí me incomoda. ¿Sí me entiende? Entiendo. Entonces, no sé si con esta nueva era, porque estamos viendo clases y todo es de manera virtual, pueda que nazca, no lo sé, se me ocurre a mí, un nuevo territorio que es el territorio virtual y que va relacionado con esa invasión cuando te acercas demasiado a tus oyentes a través de la cámara y pegas demasiado la cara. Me parece excelente tu observación, Jenny, y muy válida. Un punto muy interesante a considerar, Jenny. Excelente. Ok. Es muy Bueno, profe, válido. Gracias, Jenny. de nada, profe. Muchas gracias. Continuamos con María Carolina Vargas. María, activa el audio. Ahora sí, ya. Buenos días, profesor. Como todas las clases, cada día quedo más impresionada con la conexión que hay entre unos temas y otros. Como decimos, yo digo pues que el laboratorio no es solamente hablar, es entender muchas cosas y muchas partes también psicológicas y científicas, pues. Mi pregunta es, si nosotros estamos dando un discurso o no digamos un discurso, alguna información, alguna comunicación con un grupo de representantes en el aula, que por lo general esos son los tipos de contactos que nosotros tenemos. Son espacios pequeños. En estos espacios es un poco difícil mantener este desplazamiento de estos 9 pasos, pues. ¿De qué manera nosotros podríamos iniciar y mantener un discurso o una comunicación con los representantes
pienso yo, no sé, que sería en el centro arriba, perdón, en el centro atrás iniciaríamos la comunicación y de allí, bueno, intentaríamos como movernos lateral hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de lo que se quisiera hablar, siendo que no hay mucha amplitud de desplazamiento en el salón. Así es, María, tú te adaptas al espacio que tienes. Tratas de adaptar esos 9 puntos al espacio que tienes. Si es muy reducido, entonces lo limitas, lo reduces. Claro, claro. Perfecto. Muchas Y gracias, también hay que profesor. cuidar el tema de la prosemia, porque si están todos Sí, acumulados, entonces se debe tener más cuidado con el desplazamiento. sí. Por eso digo, como los espacios serían reducidos, de manera de no tener tanta proximidad al público, pues a los representantes, de manera de no intimidar. Entonces, mantener lo más lejos posible y el desplazamiento sería ya lateral, pues. Exacto, y te desplazas adelante cuando creas que tienes más confianza del público. Exacto. Perfecto. Perfecto. Gracias, María Muchísimas Carolina. gracias, profesor. Continuamos con Leon Chan. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Leon. Disculpa, profe, ¿se puede caminar de espalda? O sea, por ejemplo, si Eso uno es está en retroceso, sí, en retroceso, en caminar en retroceso. retroceso. Sí, o sea, para cambiar o sea, de abajo, de arriba a derecha, caminas de espalda hasta abajo derecha y luego cambias hacia la izquierda. Sí, esa es una habilidad que un orador debe desarrollar. Independientemente de todo lo que hemos enseñado, un orador debe aprender a desarrollar esa habilidad de desplazarse de esa manera. Ah, ok, muchas gracias, profe. Gracias, León. Andy Leal. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días. Profesor, en la última he tenido muy mala señal y me llama algo la atención. Cuando los políticos van a tener un debate, no digamos en Venezuela, sino en países donde existe un debate, entonces me imagino que ellos pedirán el lado en donde quieren estar, ¿no? Tomando en cuenta con qué área o qué quieren transmitir a su público. ¿Puede ser eso así? Así es, Andy. Aunque en ocasiones es determinado por cuestiones de poder, es decir, quien se ubique en un área determinada es el que tiene más poder y ese es el mensaje que se envía de forma inconsciente a las personas. Es como un mensaje subliminal. Por ejemplo, si el político se coloca a la derecha y el otro está a la izquierda, el que está a la derecha tiene más poder que el que está a la izquierda. Son esa clase de cuestiones y se relaciona más al poder que tiene la otra persona y la influencia que tiene sobre el otro político. Es un asunto Increíble. de poder. Increíble, o sea, lo pensé de momento que estábamos hablando y decía, o sea, ¿qué tiene que ver con esto? Profesor, en mi caso particular, pues mi audiencia normalmente son niños pequeños y no me muevo si no hacemos un círculo y yo me coloco en el medio, trato de que estén más cercanos a aquellos niños a los cuales yo necesito que se concentren un poquito más. Cuando están sentados en las mesas, normalmente yo hablo, paso a través de las sillas y hago contacto físico. Es estar en el medio, en este caso en el medio y sentada, influirá mucho en la percepción de los niños. ¿Influirá en la percepción de los niños? ¿A qué te refieres? O sea que si ellos también se podrán conectar, ya que yo estoy estática, el hecho de que quizás lo pudiera hacer moviéndome, quizás pudiese tener una cercanía más, digamos, que se convirtiera en un espacio un poco más cercano, o usted cree que no influirá en este caso, porque claro, yo aplico mi oratoria cuando voy a hablar con los papás y cuando y mi público son los niños.
pero no tengo la posibilidad de un escenario donde yo me pueda estar moviendo. Claro, en este caso depende de tus gestos y de la voz que apliques, si llama la atención de ellos o no. Mover las manos, ya que sí, ya que yo no me puedo mover las manos hacia el área que yo quiero tocar en ese momento puede servir de modo que la atención se vaya, ya sea hacia el centro, hacia arriba a la derecha, hacia abajo a la izquierda. ¿Puede ser una forma de moverse en el escenario a través de las manos? No, lo que pasa es que estás en círculo y la percepción cambia Cambia de en lado a cada lado. punto de donde están los niños. Entonces, tú Claro, lo que haces obvio. es compensarlo con tu mensaje. Es decir, un Perfecto. mensaje que sea lógico y que sea creativo al mismo tiempo, y también lo compensas con tus expresiones corporales y con tu voz. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angie. Jennifer Badrat. Jennifer. 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 Joan Rodríguez. Jennifer. Buenas tardes, profesor. Es Jennifer. que tenía bloqueado el micrófono, el operador. Profesor, sumando a la idea de Jenny Vázquez, me parece muy bueno que nosotros comencemos y de repente esta idea pueda surgir de acá y que ustedes también como empresa la podrían desarrollar. De verdad la aplicación de la expresión de las manos cuando uno da un discurso vía Zoom, por ejemplo, o tienes que dar un mensaje vía YouTube, que no tienes que estar de pie, sino que estar sentado detrás de un escritorio. Entonces es muy importante, a veces hay personas que mueven muchísimo las manos, hay personas que son estáticas o dejan una mano abajo. A mí me pasa muchísimo que de repente muevo una sola mano y la otra no la muevo. Entonces debería haber como que eso mismo que se está estableciendo en el escenario, hacerlo o aplicarlo para videos así, porque ahorita lamentablemente todo cambió y ahorita se va a desarrollar es un sistema más virtual que presencial. Entonces deberíamos desarrollar algo como eso, o sea, como decía Jenny, el mirar la cámara, si muy adelante, muy atrás, estoy muy lejos, estoy muy cerca, o sea, de qué manera me desplazo, digo, del dorso para arriba, frente a una cámara. Eso deberíamos aprenderlo, pues, o sea, desarrollarlo, y es una idea que de verdad se la compro a Jenny y que deberían desarrollarla dentro de la institución para esta nueva temporada, por ejemplo. Excelente, Jennifer. Gracias por intervenir. Así es. Continuamos con Joan Rodríguez. Sí, profe, gracias por darme la oportunidad. Bueno, yo más o menos en la misma onda de Jennifer, pues nosotros vamos a comenzar actividades escolares de una manera virtual, y si bien es cierto que tenemos que aprender el desplazamiento, que creo que, bueno, se me ocurre pues que dentro del salón de clases, a pesar de que nosotros no tenemos aulas magistrales, pues sí, hay que crear el escenario y hay que hacer el desplazamiento pues para tocar pues los espacios emocionales de cada niño, y por supuesto cuando se trate de conocimiento, pues incorporar esos conocimientos. Pero yo también estoy en la misma situación de Jennifer, esa curiosidad que me da de saber cómo sería en todo caso el desplazamiento cuando nosotros vamos a tener clases con los niños a través de diferentes plataformas. Y fíjese, por ejemplo, nosotros lo vemos a ustedes sentados, expresando sus ideas, cambiando de voz a más alta, más baja, emocionándose cuando nos dice
el cierre, que bueno, ya es por su experiencia, a nosotros nos encanta, entonces queremos aprender eso, pues, o sea, cómo nosotros podemos incorporar ese desplazamiento que ya no es físico totalmente para los niños, o sea, a través de las plataformas virtuales. Eso nos encantaría que si pudieran incorporarlo en este taller sería maravilloso. Gracias, profe. Sí, te explico. Lo que pasa es que el desplazamiento en video es un poco antiestético. Tú te puedes desplazar, pero no de esta manera porque puede generar distracción. Es decir, no tiene un propósito en sí que yo me desplace de un sitio a otro y me veo un poco extraño. Es decir, puede ser un poco extraño que tú te desplaces en la cámara. Entonces, lo más recomendable es que te ubiques en un punto fijo, preferiblemente en el centro, ya sea de pie o sentado. Y si te vas a desplazar, debe ser un desplazamiento ocasional, de forma comedida, y no desplazarse mucho para evitar las distracciones en el video y los detalles de estética, porque si yo me desplazo, mira, se ve un poco extraño. Sí, esa parte la entiendo, profe, por supuesto, pero me refiero al desplazamiento, por ejemplo, con la mirada, como hablamos de transmitir emociones en algunos momentos y en otros momentos hacer reflexión o analizar cuando transmitimos conocimientos, entonces en esa parte, bueno, de repente habrá alguna técnica que, bueno, que a mí particularmente me encantaría profundizar y entender un poco más, pero de igual manera, pues nosotros, mi cerebro, pues va captando, yo observo mucho la pantalla cuando usted está hablando y eso para ver cómo son los cambios, para ver si cuando usted transmite con la voz, transmite con la expresión de la cara y bueno, y para aprender, pues, porque me parece que pues yo creo que todos los que estamos haciendo este curso, pues de verdad que nos ha cautivado muchísimo el taller, pues, nos hemos sentido muy motivados con la forma tan didáctica como usted lo transmite. Entonces, pues esas cosas sería chévere incorporarlas también al taller, pues, porque pues ya estamos en un mundo un poquito más, pasamos, en el caso nuestro, pues nosotros pasamos del aula viva al aula virtual. Excelente, Joan. Gracias por intervenir hoy. Gracias. Continuamos con Lourdes. Profe. Buen día, profe. ¿Me escucha? Buenos días, sí, te escucho. Profe, fíjese, yo quisiera es que usted me diera como una orientación, una aclaratoria, porque me quedó allí la duda, o no la duda, pero fíjese, yo estoy clara en la posición del orador en el escenario, ¿ok? Cuando quiero trabajar la parte creativa, la parte, uno se va hacia la derecha, ok, profe, pero yo me ubico ahora como público. Vamos a poner que no sea el orador, sino como público. Resulta que ese orador se va hacia su derecha porque va a contar una experiencia personal. Profe, pero cuando el público me está percibiendo, ¿verdad? No me está percibiendo del lado derecho, me está percibiendo de acuerdo a su posición, me está percibiendo del lado izquierdo. Sí, pero ese lado izquierdo, cuando te percibe de su lado izquierdo, esa persona está utilizando el hemisferio derecho. Okay. O sea, para poder verte, cuando tú te desplazas a su lado izquierdo, esa persona recibe la información en su hemisferio contrario. Por ejemplo, si tú te desplazas a su izquierda, él recibe la información en su hemisferio derecho. Ok, a eso me refiero, profe, pero si yo me lanzo hacia la derecha, él va a recibir la información a la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir. Esa es la percepción, o sea, esa persona te verá en su parte izquierda. Tú estás desplazándote a tu parte derecha y esa persona te ve en su parte izquierda. Y para verte en su parte izquierda utiliza el hemisferio derecho. Ok. Ok, profe. O sea, no estoy así todavía, no es clara, pero, o sea, lo que yo quería
decir es que yo como oradora, ok, perfecto, yo sí estoy trabajando intencionalmente mi lado izquierdo, mi lado, perdón, derecho, cuando quiero contar algo que sea personal o que usted decía, una enfermedad, pero cuando yo me ubico como público, me sigue quedando la duda, cómo lo está percibiendo él, porque él tiene una posición contraria a la mía. Todavía allí me queda me está percibiendo con la izquierda, con la derecha, porque yo lo estoy haciendo con intención hacia la derecha, pero no sé cómo él me perciba si él está al frente de mí, al contrario de lo que yo quiero decir. No sé, Claro, profe, si tú estás a la derecha, esa persona te observa en su izquierda, pero para observarte en su izquierda, utiliza el hemisferio derecho. Ok. Por ejemplo, mira mi mano. ¿Mi mano en qué parte de la ves? De acuerdo a mi posición en la izquierda. En la izquierda. Entonces esta es mi mano derecha. Y para ver mi mano derecha en tu parte izquierda, utilizas tu hemisferio derecho. Ok. Chévere, profe. Gracias, muy Gracias, amable. Lourdes. Okay. Excelente, Lisette. El comentario del chat. Así es, Francis. Continuamos con Rocío. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, al principio al ver la tabla para podernos manejar en público, vi como que si fuera la tabla periódica de química, es decir, no entendí primero, pero ya poco a poco con la práctica uno le va agarrando el hilo. Básicamente tenía la misma inquietud de mi compañera Angie Leal sobre trabajar con los niños en un espacio tan reducido y que no podemos movernos para ningún lado porque estamos sentadas y los niños están prácticamente en un semicírculo. Pero ya usted lo aclaró. Muchas gracias, la clase está interesantísima, pero sí hay que practicar, hay que practicar. Gracias, Rocío. Excelente, gracias por intervenir. Continuamos con Isbeth. Audio. Sí, te escucho. Hola, profe, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Primero, muy contenta de haberme podido conectar hoy. Como dice la compañera, es distinto ver cuando usted manda el video a ver la clase presencial, es otra cosa. Y bueno, muchas de las preguntas que iba a hacer ya las hicieron por ahí, pero de todas maneras me quedó una inquietud. Aparte de ser músico, soy algo así como, yo le preguntaba aquí a mi suegra, creo que soy medio activista política, ¿no? Para nadie es un secreto que me la paso en protestas, ¿no? Y me ha tocado dar discursos, disculpe, me ha tocado mucho dar discursos montada pero en un camión, entonces me ubicaba de que ahí no hay espacio para moverte y muchas veces tengo gente hasta detrás de mí. Y eso prontamente espero que pase otra vez, ¿no? Y entonces, cuando le escuchaba que en los sitios, en los 9 puntos de un escenario y cómo llegar, y escuchaba las preguntas de dónde un político, según lo que se quiere llegar, esto me llamaba la atención, porque decía, ¿cómo yo le llego un mensaje si yo tengo que estar en un punto neutro? Porque si no me caigo del camión. Y quiero tocar los corazones, quiero mover esos sentimientos, reflexión, con emoción, pero luego que ser montar un camión dándole
vueltas en mi cabeza. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, pues en ese momento, entonces, lo que tengo que hacer es, todo tiene que ser con lenguaje corporal, ¿no? Para poder llegar a esos mensajes, ¿no? Y cuando las muchachas, porque lo dijeron varias del mensaje virtual, yo veo que, bueno, usted llega a todos los mensajes que quiere dar ahí sentadito. A lo contrario de nosotros que procuramos hacer un video paradas para que se vea toda nuestra expresión. Más sin embargo, todo el mensaje que quiere dar a nosotros nos llega. Y no tiene que moverse en ninguna parte de donde está ahí sentadito, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en sí, en todo este comentario es que como yo tengo que trabajar la parte del hemisferio, los hemisferios emocionales, por decirlo de una manera así, cuando estoy en esa parte política, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces? ¿En qué aspecto? ¿Te ubicas en claro, centro arriba o en el centro porque no tienes mucho desplazamiento? Exactamente. ¿Cómo toco ese hemisferio derecho de los sentimientos? Entonces, sí, a mí me montan al lado contrario, por ejemplo. Contando historias, cuentos y anécdotas relacionadas con las emociones. Ok. Ok. O una historia personal relacionada con una emoción. Ahí no importa el punto en que esté ubicada. Busca compensarlo. No te puedes desplazar, lo compenso con mis palabras, con mis expresiones y con mi voz. Ok. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, Ibe. Y en relación con estar sentado o estar de pie, por ejemplo, en la clase virtual, es muy estresante estar de pie porque entonces todos empiezan a escribir y no puedo estar cerca del acto y no puedo verlo y no me puedo mover porque es estresante porque todos ustedes están escribiendo, tengo que silenciarlo, tengo que arreglar el problema técnico. En cambio, sentado tengo total dominio de todo. Wow. Si tuviera un equipo, es más fácil estar de pie porque las otras personas se encargan de cada detalle. Y una pregunta, profe, en cuanto a los videos virtuales, a veces, por lo menos por mi área, yo trato de ser muy emotiva. Yo puedo jugar con simplemente el movimiento del cuerpo hacia atrás, hacia adelante. ¿Cómo así? Yo estoy aquí, vamos a ver si puedo así, no es comerme, pero si yo quiero dar un mensaje que llegue, yo puedo aproximarme simplemente con mi cuerpo en vez de moverme hacia adelante. Depende de lo que dices. Si tu mensaje primero anticipa una conexión y luego cuando estés cerrando o cerca de ese cierre puedes quizás acercarte. Pero primero debes conectar con tu mensaje y luego te puedes acercar. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, profe, quiero aprovechar porque en las otras clases no pude estar y leyendo sus clases tenía como una duda. ¿Cómo yo sé que no es el momento, ¿no? Pero tenía esa inquietud. ¿Cómo yo sé que ya tuve una conexión con el público para yo poder interactuar? Eso depende del mensaje que tú das. Por ejemplo, si en tu mensaje ya argumentaste de forma correcta, ya contaste una historia, una anécdota personal, una experiencia de vida, tú ya sabes que ya conectaste con tu público. Incluso puedes ver a las personas o la narrativa de tu discurso te lo dice. Es decir, tú tienes que colocar los elementos y que esos elementos provoquen un sentimiento o una sensación en tu público. Cuando ya ese fin de esos elementos de tu discurso lograron ese objetivo, tú ya puedes saber que ya generaste esa conexión porque tú ya armaste tu discurso con esa finalidad y ya el discurso cumplió esa finalidad. Depende del contenido que tú tienes y de cómo lo vas a aplicar.
Bueno, muchas gracias, Gracias, profe. Ivette. Deliciosa la clase. Gracias. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es practicar en los 9 puntos del escenario, pero en esta ocasión harán esta actividad. Usted se va a desplazar con la orden de un familiar o un amigo por los 9 puntos. Es decir, la persona le dice centro arriba, usted se desplaza centro arriba. Centro abajo, usted se desplaza centro abajo. Pero en esta ocasión, en particular, usted lo va a hacer mientras canta y mientras está bailando. La persona le dice centro arriba y usted se va centro arriba. La persona le dice centro abajo y usted se va centro abajo, cantando y bailando al mismo tiempo. Y luego nos comenta por el grupo de práctica cuál fue su experiencia realizando el ejercicio. Debe comentar por el grupo de práctica cuál fue su experiencia realizando el ejercicio. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.